Muy buenas noches, bienvenido una vez más a nuestra sesión. Le dejo la posta para dar inicio a nuestra sesión. Adelante. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Buenas noches con todo. Veo que ya se están uniendo a nuestra sesión de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema de remuneraciones. Vamos a continuar en realidad con, vamos a darle continuidad a la sesión anterior de nuestro curso avanzado de Derecho Laboral Agrario. Estamos específicamente, aún no concluimos el tema de jornadas, remuneraciones y beneficios sociales. Ya hemos abordado el tema propio de la jornada de trabajo, ¿no? Veíamos el tema del sobretiempo, horario de refrigerio, las condiciones que deben tener los trabajadores de este régimen durante su horario de refrigerio. Hoy nos vamos a centrar específicamente en las remuneraciones. Bien, vamos a iniciar con un ámbito general, porque como les decía al inicio, si bien es cierto, tenemos la ley 31.110, que es la ley que estamos estudiando porque regula las disposiciones relacionadas con el régimen laboral agrario y sus dos reglamentos. Habíamos visto ya también que el marco general que aplica a los trabajadores del régimen 728 también aplica en algunas circunstancias, lo veíamos en el tema de jornada, en el tema de sobretiempo. De igual forma, en el caso de las remuneraciones, hay conceptos generales que debemos conocer también aún para este régimen. Hoy vamos a ver el tema de la remuneración básica, la remuneración diaria, el pago de la gratificación y la CTS, que en realidad, acotándonos a lo que menciona la propia ley y su reglamento, como lo vamos a ver el día de hoy, cuando el pago es prorrateado, la norma nos da el porcentaje, ¿no? Pero teniendo en cuenta que si estamos frente a un régimen o acostumbrados al régimen agrario en donde el pago en la mayoría de las veces es prorrateado, podríamos encontrar algunas dificultades si tenemos algún trabajador que voluntariamente decide que se realice su pago semestral. Por eso hoy día vamos a ver tanto el pago prorrateado de estos dos beneficios, CTS y gratificaciones, como también las disposiciones referidas al pago o al depósito en el caso de la CTS de forma semestral, porque también es una situación que contempla este régimen. Bien. Vamos a empezar con las consideraciones generales de la remuneración. Como bien saben, cualquier duda, cualquier consulta la pueden ir haciendo a través del chat o pueden también levantar la mano para poderles dar el pase y que puedan hacer o realizar su consulta, su aporte o darnos la casuística que pudieran conocer. En cuanto a las remuneraciones, en primer lugar hay que tener en cuenta qué es la remuneración. La ley me dice que la remuneración es el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición, ¿no? Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituye o cena, tienen naturaleza remunerativa. Es decir, la concepción general de remuneración, que es esta que estamos viendo aquí, es que remuneración o debemos o tiene la naturaleza de remuneración todo aquello que el trabajador perciba o reciba a cambio de sus servicios, ¿no? Una acotación importante aquí es que salvo que la propia ley le quite esa naturaleza. Y vamos a ver ahora en qué situaciones nos encontramos al respecto. También nos dice la ley que se considera remuneración a la suma de dinero que se entrega al trabajador. Un momentito, por favor.
Bien, disculpen. Continuamos. Les decía que también se considera remuneración, conforme está establecido en la norma, la suma de dinero que se entregue al trabajador directamente en calidad de alimentación principal. Es decir, si la empresa otorga al trabajador un monto de dinero para que el trabajador lo use para su alimentación principal, sea desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, eso tiene naturaleza remunerativa. Bien, distinto es cuando hablamos de prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. Por ejemplo, cuando se entregan vales de consumo o las famosas tarjetas de alimento. En este caso, esto de aquí es una modalidad de suministro indirecto en prestaciones alimentarias y el valor de esta tarjeta de alimentos o de este vale de alimentos no es remuneración. Bien, en este caso no es remuneración. Pero si se entrega directamente una suma de dinero, me refiero directamente, no que lo entregue en mano, ¿no? Puede igual junto con su remuneración, por ejemplo. Pero para efectos de que este monto se utilice para en calidad de alimentación principal, en ese caso, ese monto sí se considera remuneración. ¿Bien? Entonces, no se considera remuneración, por el contrario, ya hemos visto aquel valor de las prestaciones alimentarias y tampoco los conceptos previstos en los artículos 19 y 20 del texto único ordenado del decreto legislativo 650, que es la norma referida a la CTS. Este artículo 19 y 20, sobre todo el 19, nos da una lista taxativa de qué conceptos no se consideran remuneración. ¿Por qué es importante que lo conozcamos en nuestro curso? Porque claro, ¿no? Cualquiera diría, bueno, estamos hablando de la norma STS general, ¿qué implicancia tiene en el régimen? La implicancia es que, como les decía, hay trabajadores del régimen agrario que podrían optar por el pago semestral. Y en ese caso hay que tener en cuenta qué conceptos ingresan al cálculo y qué conceptos no ingresan al cálculo. Para ello, lo primero que debemos observar es si el monto que está percibiendo el trabajador o el concepto que está percibiendo el trabajador tiene naturaleza remunerativa o carece de naturaleza remunerativa. ¿Bien? Hay tres características importantes de la remuneración y hasta una cuarta que a mi consideración personal también es importante conocerla. La primera está relacionada con la propia definición de remuneración y es que la remuneración es contraprestativa, porque como ya hemos dicho, la remuneración es o se otorga a cambio de la prestación personal, ¿no? Se entrega por la prestación de servicios personalísimos que está entregando el trabajador. Por eso es que la remuneración es uno de los elementos esenciales, junto con la prestación personal de servicios y la subordinación, para determinar la existencia de una relación laboral. Entonces, la característica o una de las características principales de la remuneración es precisamente que es de naturaleza contraprestativa. Es de libre disposición, ¿sí? Porque la remuneración es de libre disposición para el trabajador que la percibe. El empleador no puede coaccionar a su trabajador a que gaste o no o en qué cosas la remuneración que se le otorga. Eso es libertad del trabajador. Una vez que recibe su remuneración, pasa a ser parte de su patrimonio y por tanto solo el trabajador decide qué hacer con su remuneración. Seguramente tendrá influencia de parte familiar, ¿no? Pero eso ya es ajeno al empleador propiamente. Por eso es que esta característica de la remuneración es que es de libre disposición y además, como ya lo habíamos dicho, al ingresar a su patrimonio, lógicamente le genera ventaja patrimonial. Bien, otra cuestión importante de la remuneración es su naturaleza alimentaria. La remuneración
¿Tiene naturaleza alimentaria? Sí, porque lo que pretende la remuneración es poder sostener al trabajador, ¿cierto? Es servirle para que el trabajador pueda cubrir sus necesidades más básicas. Por ello es que, por ejemplo, la remuneración no puede afectarse de gran manera. No sabemos que se afecta de repente por juicio de alimentos, por algunas situaciones o un porcentaje muy limitado en cuanto a embargo de remuneración, pero por lo demás la remuneración tiene una naturaleza intangible porque parte de la naturaleza alimentaria propia que tiene la remuneración. Por ello es que, por ejemplo, si una empresa le otorga algún préstamo al trabajador, este no puede descontarle de alguna forma toda la remuneración, ¿no? Porque estaría afectando precisamente esta naturaleza alimentaria. Bien, ahora, partiendo de la premisa que ya hemos visto de qué es remuneración, es importante entonces conocer cuáles son esos conceptos, todos los que están reconocidos en el artículo 19 de la ley de CTS, que no se consideran remuneración. Entonces, no se considera remuneración para efectos de cálculo de aportes y contribuciones a la seguridad social, ya lo habíamos visto, el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. Esto es lo que dice el artículo 20 de la ley de CTS y esto está en el 19, ¿no? Por eso es que acá no dice no constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos del artículo 19 y 20. Esto dice el 20 y el 19 nos da una lista taxativa de qué conceptos no se considera remuneración. ¿Qué conceptos conforman esa lista? Los siguientes. Las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que percibe el trabajador ocasionalmente a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva o aceptados en los procedimientos de conciliación o mediación o establecidas por resolución de la autoridad administrativa de trabajo por laudo arbitral. Se incluye en este concepto la bonificación por cierre de pliegue. Entonces, vamos por partes. El primer concepto que podemos conversar respecto de aquellos que no tienen naturaleza remunerativa son precisamente estas gratificaciones extraordinarias o pagos que el trabajador recibe, primero, de forma ocasional y segundo, que deben ser a titularidad del empleador. ¿Qué quiere decir a título de liberalidad del empleador? Quiere decir que el empleador los otorga voluntariamente. Estamos aquí primero en este supuesto que está aquí en rojo, ¿bien? En letras rojas. Hablamos aquí de pagos de pagos que son otorgados a título de liberalidad del empleador. No está obligado legalmente ni convencionalmente a otorgarlos, pero libremente decide que quiere otorgar ese pago o gratificación extraordinaria. Por ejemplo, dice, quiero entregar hoy día una gratificación extraordinaria a mis trabajadores, ¿no? Porque me ha ido bien y quiero hacerlo. Entonces no existe obligación legal, no tiene por qué justificar, simplemente les otorga. Ocasionalmente se lo otorga una vez y luego nunca más lo vuelve a otorgar, por ejemplo. Entonces, estos conceptos no constituyen remuneración. Cuando hablamos de gratificaciones extraordinarias, no debemos confundir, porque veamos el término gratificación, a aquellas que el empleador otorga, pues no en julio y en diciembre, o aquellas que se entregan de forma proporcional en el caso del régimen agrario. Porque esas son gratificaciones ordinarias, no son las que establece la ley por obligación. Entonces, esas, lógicamente, sí tienen naturaleza remunerativa, ¿ok? Pero en este caso, hablamos de gratificaciones extraordinarias de estos pagos que ocasionalmente podría entregar el empleador. Hablábamos en un primer momento de aquellos pagos que se hacen a título de liberalidad, pero también podría ser que hayan sido materia de convención colectiva, es decir, que el empleador se haya obligado a otorgarlos no porque la ley se lo exige, sino porque así han pactado en un convenio colectivo la empresa, ¿no? Y la organización sindical. Bien, o aceptadas en procedimientos de conciliación o mediación, ¿no? Que
son consecuencia precisamente de no arribar a un acuerdo en la convención colectiva. Nos dice que en este concepto se incluye la bonificación por cierre de pliego, ¿no? Cuando se cierra la negociación para un convenio colectivo, cuando se cierre este pliego, entonces contiene una cláusula que establece un monto que se otorga bajo esa denominación, bonificación por cierre de pliego. Entonces, ese monto que eventualmente podría entregarse a los trabajadores como bonificación por cierre de pliego no tiene naturaleza remunerativa. ¿Bien? Un poco para ahondar en la cuestión de la liberalidad, ya lo hemos dicho, no tiene carácter extraordinario, depende de la liberalidad del empleador. Su otorgamiento, ojo, no tiene relación con un hecho producido por el trabajador ni de los servicios prestados para éste. Aquí, generalmente, a veces se cometen algunos errores. Se ha visto casos en donde las empresas otorgan estos famosos bonos por productividad y piensan que no tiene valor remunerativo, no le ponen la denominación gratificación extraordinaria por productividad. Entonces, se piensa erróneamente que porque la denominación dice gratificación extraordinaria, basta para que ya no tenga naturaleza remunerativa. Pero recuerdan, al inicio, cuando hablábamos de contrato, hablábamos de un principio, que es el principio de privacidad de la realidad, que también se puede aplicar a los conceptos remunerativos. Entonces, si es que me dice que este tipo de conceptos deben ser a liberalidad del empleador, bien, no tendrían que estar sujetos a la ejecución o a un hecho que produce el trabajador, porque allí estaríamos claramente frente a una situación en donde este bono de productividad se entrega como contraprestación precisamente a la producción del trabajador. Entonces, ya no tiene nada que ver con el a título de liberalidad. No hay que confundirlo, ¿no? Porque hay quien dice, es a título de liberalidad porque nadie me obliga a dar un bono por producción. Por tanto, estoy en este supuesto. No. ¿Por qué? Porque a título de liberalidad no solamente quiere decir que el empleador decide dar o otorgar este beneficio, sino que además este beneficio no debe guardar relación directa con lo que produce el trabajador o con acciones propias de trabajo del trabajador. Un bono por productividad sí tiene relación o guarda relación directa. Es más, hasta podría ser que la empresa cuente con una política para el otorgamiento de estos bonos por productividad y allí se detalle precisamente que el trabajador se va a hacer o va a ser beneficiado a través de este bono cuando cumpla determinados requisitos según su producción. Entonces hay que tener cuidado si es que se están otorgando algún tipo de beneficios de este tipo. Bien. Otra cuestión importante es la ocasionalidad. A nivel, si bien es cierto, a nivel legal no se ha establecido o cláusulas o requisitos obligatorios para saber cuándo estamos frente a lo ocasional y cuándo no. A nivel jurisprudencial sí se ha determinado, ¿no? Que se perderá la naturaleza ocasional si es que si son otorgadas por más de 2 años consecutivos, convirtiéndose en ordinarias desde el tercer reparto. Por algo son extraordinarias y otorgadas ocasionalmente. Entonces, la jurisprudencia nos dice que si se ha otorgado este beneficio por más de 2 años, ya a partir del tercero dejaría de ser extraordinario para convertirse en un concepto ordinario. Otro supuesto que no es, otro concepto que no es remuneración es la participación en las utilidades. Vamos a llegar a un punto de este curso donde veamos que los trabajadores agrarios tienen derecho a percibir utilidades bajo un porcentaje especial. Ya vamos a llegar a esa parte, lo más probable la próxima semana. Entonces, estas utilidades que percibe el trabajador o estas utilidades legales que percibe el trabajador como obligación por el decreto legislativo 892, siempre que cumpla los requisitos, ¿no? Generar rentas de tercera categoría, tener más de 20 trabajadores. Entonces, este concepto que podrían estar percibiendo los trabajadores como utilidades no se considera remuneración.
¿correcto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Es dinero, hay una ventaja patrimonial, sí, miren, cumple una característica. Definitivamente las utilidades generan una ventaja patrimonial en el trabajador. También alguien podría decir es contraprestativa porque se entrega en función incluso de los días trabajados por el trabajador. Sí, pero existe un mandato legal, en este caso el artículo 20 de la ley de CTS, que me dice taxativamente que las utilidades, sean legales o voluntarias, no tienen naturaleza remunerativa. Entonces allí ya dejamos de analizar las características de la remuneración porque me están diciendo en expresamente que las utilidades carecen de esa naturaleza. De la misma forma, no ingresan o no se consideran remuneración las utilidades que se puedan entregar de forma voluntaria. Tampoco es remuneración el valor por la canasta de Navidad o similares, ¿no? Existe en algunas empresas el hábito de a cierre de año entregar con ocasión de la Navidad canastas que contienen productos de primera necesidad o incluso a veces se entregan estos vales para adquirir aves, ¿no? El famoso vale para el pavo en diciembre. Algunas empresas también tienden a otorgarlo en julio. Entonces, este valor de este vale o de esta canasta no se considera tampoco remuneración. La asignación o bonificación por educación, ¿no? Tampoco se considera remuneración. Los montos son, ¿qué es o en qué consiste esta asignación o bonificación? Pues son montos dinerarios que el empleador concede a sus trabajadores con la finalidad de apoyarlos, sea en los gastos que tienen, o sea en los gastos escolares que tienen con sus hijos, o como una ayuda para ellos mismos, ¿bien? No solo para el pago de matrícula, sino para otros vinculados como por ejemplo pensiones, uniformes, útiles. Hay que tener cuidado, insisto, con que no se naturalicen estos conceptos. ¿Por qué? Imaginemos una empresa que está otorgando asignación por educación y llega a la inspección del trabajo. Resulta que se evidencia que esta asignación por educación se entrega a todos los trabajadores indistintamente si tienen hijos en edad escolar o no, indistintamente si están cursando estudios o no. Entonces hay que tener especial cuidado porque aquí podría algún trabajador objetar que se está simulando este concepto como una bonificación por educación, pero que en realidad es remuneración. Entonces hay que tener cuidado de cumplir los parámetros o características de cada uno de los supuestos que vamos a ver. Tampoco se considera remuneración las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, etcétera, ¿no? Estas que se otorgan al trabajador a causa de un evento especial. También existen este tipo de bonificaciones, ¿no? Existen empresas que entregan algún monto como bonificación por cumpleaños, por matrimonio, por fallecimiento, por nacimiento de hijos. Entonces, eso tampoco es remuneración. Las asignaciones que se abonen con motivo de determinadas festividades siempre que sean consecuencia de una negociación colectiva. Imaginemos que producto de la negociación colectiva se ha pactado que los trabajadores van a percibir, imaginemos, una asignación por el valor de 200 soles como por fecha de aniversario de la empresa. Entonces, ese monto que ese trabajador percibe y que evidentemente va a ver en su boleta de pago, no se considera remuneración. La movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo, traslado, transporte. Esto es importante. ¿Por qué? Porque sobre todo en el sector agro existe mucho el traslado. Generalmente el traslado se realiza a través de buses, ¿no? O sea, se contrata un transporte para que traslade a los trabajadores. Vamos a llegar en su momento a ver qué condiciones de seguridad deben tener estos vehículos. Pero ahora, por el momento, centrémonos en algunos casos en donde no se otorga este transporte, ¿no? Sino que más bien lo que hace el trabajador o el empleador, perdón, es entregar una suma de dinero por concepto de movilidad supeditada a la asistencia. ¿Qué hay que tener en cuenta respecto de este concepto?
que los montos son los montos que una empresa entrega por transporte y se conceden para que los trabajadores se trasladen de sus hogares al centro de trabajo y viceversa. Es de libre disposición, no puede ser utilizada para otra finalidad y no puede otorgarse en forma irrazonable, ¿no? No es de libre disposición, ¿ya? Este no es de libre disposición. Alguien dirá, no, Fabiola, pero ¿qué garantiza que el trabajador gaste este, el monto que le dan en su movilidad? De repente el trabajador, no sé, alguien me podría decir, se ve en su propio vehículo y se lo ahorra. En realidad no, porque también está generando un costo en el combustible que utiliza para trasladarse. Entonces, no termina siendo de libre disposición, porque sí o sí el trabajador va a necesitar de este monto para poder trasladarse al centro de trabajo. ¿Bien? No puede otorgarse de forma irrazonable. Esto va de la mano con esta parte de aquí que nos dice, no puede exceder el costo del traslado o entregarse al margen de la asistencia al centro de trabajo, ¿no? Esto es importante, teniendo en cuenta lo que veníamos señalando de la desnaturalización de estos conceptos. ¿Qué sucede si yo declaro que estoy entregando a mis trabajadores una movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo de 500 soles al mes? ¿Ok? De 500 soles al mes. Resulta que estos 500 soles al mes yo se lo otorgo a los trabajadores, aún a trabajadores que están de vacaciones, que están de descanso médico, que no asistieron, ¿no? Que tienen faltas o sean justificadas o injustificadas, pero finalmente no fue al centro de trabajo, ¿no? E igual yo le pago siempre sus 500 soles mensuales, sin hacer esta validación. Es más, se evidencia que todos los trabajadores viven en la misma comunidad. Entonces, se podría también hablar de un exceso, ¿no? O de una entrega irrazonable en el monto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a efectos de no caer en contingencias de desnaturalización por este tipo de conceptos. Esta movilidad es distinta a la movilidad como condición de trabajo que vamos a ver más adelante y en este caso, ¿no? Se puede brindar transporte o otorgar una suma de dinero. Otro concepto importante son los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para su consumo directo y el de su familia. Son bienes creados y elaborados por la actividad económica de la empresa. Imaginemos que se trata de una empresa que distribuye, a ver, que distribuye paltas, ¿ok? Una empresa que distribuye paltas. Resulta que la empresa tiene como hábito o ha decidido, mejor, ha decidido entregarle a sus trabajadores, a cada fin de mes les entrega una caja de paltas por, a ver, por 20. O sea, les entrega 20 paltas a fin de mes de su producción, ¿no? Les abona su sueldo, pero también los trabajadores van y reciben su caja de paltas de 20. ¿No? Es un bien que la empresa, de la propia producción de la empresa, que le entrega a sus trabajadores, ¿no? No tiene naturaleza remunerativa. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con lo que también la norma nos señala y nos dice que debe ser en una cantidad razonable para su consumo directo y el de su familia. Entonces, aquí podríamos evidentemente decir, es razonable, ¿no? ¿Les parece razonable 20 paltas al mes para un trabajador? ¿Sí? ¿O alguien piensa que es un concepto irrazonable? Yo consideraría que es razonable, ¿no? Son 20 paltas al mes. Pero imaginemos que se encuentra una empresa que entrega 20 cajas de palta, teniendo en cuenta que cada caja tiene 20. Y teniendo en cuenta el tipo de producto, ¿no? Nosotros sabemos por el consumo propio de la palta, que la palta no tiene pues mucha vida como tal, ¿no? O sea,
Entonces, imagínense a un trabajador con 20 cajas de palta por 20 cada caja. Podríamos allí decir, o podría llevar a realizarse un análisis que determine si esa cantidad que se le está entregando al trabajador resulta razonable o no, o por el contrario, estamos frente a una remuneración en especie, que también según nuestra legislación está permitido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, insisto, con este tipo de entregas. Otro concepto que no es remuneración, ya lo hemos visto un poco, es la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad y condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de servicios. Las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto, de acuerdo a su ley correspondiente o cuando se derive de mandato legal, ¿no? Entonces, hablábamos de conceptos que se entregan, ¿no? O dinero que se entregaba para que el trabajador o para alimentación, ¿verdad? Y decíamos, ahí es remuneración. Pero si la alimentación es proporcionada directamente por el empleador como condición de trabajo, imaginemos que los trabajadores realizan una jornada de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pero por la propia naturaleza de la actividad han creado algún tipo de unidad donde los trabajadores tienen allí sus habitaciones, tipo la actividad minera, ¿no? Entonces, aplicándolo de repente a una situación de lab. En este caso, el empleador se ve obligado a dar la alimentación, ¿no? Como condición de trabajo porque lo necesitan los trabajadores para el habitual desempeño de sus funciones. Entonces, en ese caso, eso no se considera remuneración. Esta alimentación hay que tener en cuenta que se otorga a través de empresas administradoras que tengan convenios con el empleador mediante entrega de cupones, vales u otros análogos. Aquí hablamos del suministro indirecto, lo que les decía de los vales. Toda empresa, esta es una situación que hay que tener en cuenta, que toda empresa que ofrezca este tipo de servicios de suministro indirecto tiene que estar registrada en el Registro Nacional de Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos que está a cargo del Ministerio de Trabajo. Este es el único concepto no remunerativo que tiene un tope expreso. Los demás no tienen un tope. Este sí. No puede ser mayor al 20% de la remuneración mensual del trabajador, ni superior a dos remuneraciones mínimas vitales. ¿Bien? Nos dice las tarjetas de alimento, ¿bajo qué conceptos remunerativos se pueden entregar? No, las tarjetas de alimento, les decía, no es un concepto remunerativo, es un concepto no remunerativo, no es remuneración. Y estas tarjetas de alimentos se entregan bajo la modalidad de suministro indirecto y las debe otorgar una empresa, como les decía, que esté registrada en el Registro Nacional de Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos. Si no está en ese registro, no puedo contratar a esa empresa para que me brinde este servicio de otorgamiento de vales o tarjetas de alimentos. ¿Bien? Otro supuesto que no es remuneración es el costo-valor de las condiciones de trabajo. ¿Qué son las condiciones de trabajo? Son todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patrimonial. Entonces, las condiciones de trabajo son precisamente montos en dinero que se entrega al trabajador, pero que el trabajador sí o sí necesita para el cabal desempeño de sus funciones. Por ejemplo, movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario. Vamos a ver cada uno de ellos. Hay tres características generales que debemos tener en cuenta respecto de las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son? La primera, que siempre la repito porque es importante que les quede muy claro, es que deben ser entregadas para el cabal cumplimiento de los fines para los que el trabajador fue contratado. El monto entregado debe ser razonable.
y dicho monto no debe constituir un beneficio o ventaja patrimonial. Bien, vamos a ver cada una de estas condiciones. El costo-valor de las condiciones de trabajo. Estamos, ojo, para no perdernos. Estamos viendo varios y uno, el concepto general es costo-valor de las condiciones de trabajo. ¿Qué encontramos como condición de trabajo? Primero, vestimenta. Todas aquellas sumas dinerarias que tienen por finalidad los gastos de alimentación, perdón, se fue, estamos acá, en vestimenta. Este beneficio puede estar ligado al cumplimiento del deber de protección del trabajador o a políticas internas de la empresa. ¿Cómo vemos esto? Primero, por vestimenta o en este supuesto o esta condición de trabajo de vestimenta, podemos encontrar o referirnos a implementos necesarios para la protección del trabajador. Hablamos de los EPPs, porque hay EPPs que son o pueden ser considerados vestimenta. Por ejemplo, chalecos reflectivos. Si necesito un mameluco especial de repente al momento de aplicar algún insecticida, es una vestimenta. Pero esa vestimenta me la están otorgando bajo el deber de protección que tiene el empleador. Por tanto, ¿eso es una condición de trabajo? Sí, porque yo necesito esa vestimenta, ese EPP, para poder desarrollar cabalmente el ejercicio de mis funciones. Bien. Otra forma de vestimenta que podría también presentarse son el uso de uniformes para destacar identidad o imagen empresarial. Bien. Por ejemplo, otorgar camisas, pantalones, ternos, faldas. Y aquí hay que tener en cuenta algo. ¿Recuerdan que cuando hablábamos de quiénes pertenecen al régimen y quiénes no, veíamos que podíamos, o en el régimen agrario puedo tener trabajadores que sean del área administrativa y puedo tener trabajadores que están netamente para trabajar en el campo, ¿no? O decíamos en el campo o también en las plantas, ¿no? Productoras. Entonces, imaginemos que la empresa tiene un código de vestimenta para los trabajadores que realizan labor administrativa, lógicamente, porque los trabajadores que laboran en el campo tienen una vestimenta especial que les brinda la comodidad para realizar sus labores. Es más, tendrían de repente que estar toda su jornada con algún tipo de EPPs que se les esté entregando. En el caso de las personas que hacen labor administrativa, puede ser que la empresa, por propia política interna, ¿no? Para destacar la identidad o la imagen empresarial, le entrega vestimenta a sus trabajadores administrativos. Por ejemplo, les entrega camisas, pantalones, polos con el logo de la empresa para que se identifiquen con ella. ¿Bien? Entonces, hasta aquí todo bien. Ese valor que tiene esa condición de trabajo, porque los trabajadores necesitan de ese uniforme, de esa vestimenta para cumplir con la política interna que tiene su centro de trabajo. ¿Bien? El valor de esa condición de trabajo no es remuneración. ¿Ok? Pero hay que tener en cuenta una característica especial que veíamos en la parte general. ¿Cuál es? Que sea razonable y que no constituya un beneficio o mejora patrimonial y para el cabal desempeño de sus funciones. Imagínense que la empresa decide otorgar sastres, pantalón de vestir, blusa, falda de vestir a todos sus trabajadores administrativos y personal de campo. Pero resulta que este personal de campo, por las funciones que realiza, jamás va a usar esa ropa, ¿no? Ese sastre que la empresa le está dando, porque por sus propias funciones no lo puede utilizar. Por tanto, no es necesario para el cabal desempeño de sus funciones. Entonces aquí los trabajadores que están en este grupo podrían objetar y decir, quiero que me reconozcan ese valor porque a mí sí me genera una ventaja patrimonial, porque yo no necesito esto para desempeñar cabalmente mis funciones, por tanto, para mí no es una condición de trabajo.
¿Podría objetarlo? Sí, podría. Entonces, por eso es que les decía que hay que tener cuidado con la aplicación de este tipo de condiciones o beneficios a los trabajadores si es que se decide otorgar alguna de ellas. ¿Bien? Otra condición de trabajo son los viáticos, ¿no? Son todas aquellas sumas dinerarias que tienen por finalidad cubrir los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad de un trabajador que prestará un servicio en un lugar distinto a su centro de trabajo. Aquí nuevamente vemos movilidad y es lo que veíamos acá cuando hablábamos de la movilidad, ¿recuerdan? Y decíamos, es distinta a la movilidad como condición de trabajo. Una cosa es la movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo y otra es la movilidad dentro de los viáticos, ¿no? Que me permite movilizarme en el lugar al que me están, de alguna forma, si lo queremos llamar, destacando, ¿ok? Pero igual ambas no tienen naturaleza remunerativa. Por ejemplo, ¿recuerdan también cuando veíamos el tema de quiénes entran al régimen y quiénes no? Decíamos en los administrativos, ¿recuerdan? ¿Qué decíamos de los administrativos? Para ver si recuerdan, regresando al régimen. ¿Todos los trabajadores que realizan labor administrativa están excluidos del régimen agrario? A ver, una pregunta suelta para ver si recuerdo. ¿Alguien recuerda? ¿Los trabajadores que realizan labor administrativa están excluidos del régimen agrario o pertenecen al régimen agrario? No, nos dice Janet. Entonces, no pertenecen al régimen agrario. En ninguna circunstancia, Kenny nos dice si pertenecen al régimen agrario. ¿Sí? Si es que laboran en el fondo, pertenecen al régimen. Muy bien, Janet. Recuerden nuestra primera sesión. Decíamos que si el trabajador administrativo labora permanentemente en el fondo o en la planta, le corresponde el régimen, ¿cierto? Pero si hace labor ocasional, ¿no? Si ocasionalmente va, entonces ahí no le corresponde el régimen. Imaginemos un administrador que cada 15 días tiene que trasladarse al fondo para hacer una supervisión o ver algún tema propio de su actividad. Y para ello le otorgan viáticos, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda realizar esta labor en un lugar distinto a su centro de trabajo, porque su centro de trabajo son las oficinas administrativas que están lejos del fondo. Entonces, estos viáticos que le entregan pueden contener un monto para alimentación, para hospedaje si se va a quedar más de un día, para la movilidad interna del lugar en el que se va a trasladar. Entonces, estos viáticos que se otorgan no tienen naturaleza remunerativa. Bien, en algunas situaciones se considera la vivienda. Esto depende también de a nivel contractual, ¿no? Si se está otorgando esta condición de trabajo, ¿no? Cuando sea necesario, sea que, por ejemplo, la propia empresa otorgue una casa, vivienda para que el trabajador labore allí, o que se realice el pago de alquiler. Esto sobre todo se da a veces en los cargos administrativos, jefaturales, ¿no? Imaginemos que a un gerente, ¿ya? Le va muy bien gerenciando la sede de La Libertad, pero hay problemas con la producción en Ica. Entonces le piden que pueda hacerse cargo durante 6 meses de la gerencia en Ica para poder sacar a flote, ¿no? O salvar la situación que está sucediendo. Entonces, como quiera que lo van a destacar o lo van a trasladar temporalmente a una zona geográfica lejana de su lugar de residencia para que cumpla determinadas funciones encargadas por el empleador, en este caso gerenciar la producción en ICA. Entonces, como condición de trabajo, la empresa le dice, mira, no te preocupes, trasládate a ICA por estos 6 meses y ahí ya hemos visto una casa, simplemente está para que llegues y la habites. O podría ser que le digan también, ¿sabes qué? Busca una casa para que puedas habitar, nos informas cuánto es el costo del alquiler y nosotros mes a mes en tu boleta te vamos a abonar el concepto que debes pagar por alquiler. Sea de una forma o sea de otra, ese valor tampoco se considera remuneración.
La movilidad también para el cabal desempeño de sus funciones, ¿no? Para que se traslade de la ciudad a campamento, por ejemplo, minero o vendedores o visitadores, ¿no? Esto ya depende de la propia particularidad del centro de trabajo o de la empresa. Igualmente en el caso de los gastos de representación, que mayormente son otorgados a trabajadores que tienen contacto directo con la empresa o de altos cargos, ¿no? Gerentes, directivos, por ejemplo. El gerente necesita cerrar un trato con alguna otra empresa, con algún cliente, y para ello necesita tener una reunión, no una reunión tan formal, sino de repente una cena en algún restaurante para poder concretar el contrato. Entonces, estos gastos se pueden incluir como gastos de representación y no constituyen remuneración. Janet nos dice, si tenemos personal administrativo, que es del régimen general, debemos cesarlo y contratarlo en régimen agrario. Por la diferencia sería el bono beta. Claro, es que si tú identificas personal administrativo que tú le has dado régimen general, pero le corresponde el agrario porque de repente su labor la desarrolla permanentemente en el fondo o en la planta, no necesariamente tienes que dar la baja, ¿no? Puedes reconocer a través de una adenda que el régimen que le corresponde es el régimen agrario y pagarle los beneficios que no se le pagaron. Ojo, no es que porque yo entiendo que si tú hablas de un cese es que yo voy a cesar al trabajador y de aquí en adelante recién le pago el bono beta. No, o sea, podrías hacerlo, pero el trabajador bien podría presentar una denuncia porque diría, oye, a mí nunca me correspondió el general, a mí siempre me correspondió el agrario. Por tanto, el bono beta me correspondía desde que me contrataron o desde que entró en vigencia la norma, si es un trabajador más antiguo, ¿no? Entonces, eh, igual vas a tenerle que pagar, ¿no? Entonces, lo ideal, más que un cese, es el reconocimiento del régimen y abonar los beneficios que correspondan. Si realizas el cese y el trabajador, bueno, igual vas a tener latente esa contingencia, ¿no? Porque podrías optar por el cese, pero estaría, insisto, latente la contingencia de que el trabajador pueda denunciar el hecho de exigir el pago del bono beta porque siempre le correspondió ese bono y no se lo otorgaron porque le hicieron una mala aplicación del régimen. Entonces, no necesariamente la solución allí es el cese. ¿Bien? Entonces, hasta aquí hemos visto las consideraciones generales de la remuneración, ¿no? Entonces hemos visto todo este aspecto de qué es la remuneración, qué conceptos no son remuneración, y hemos visto que son en su mayoría los que expresamente ha establecido la ley de CTS, y es importante que conozcamos este panorama general para luego, sobre todo cuando lleguemos al tema del cálculo por semestre, podamos entender qué conceptos y qué conceptos no ingresan al cálculo. Ahora vamos a ver en específico la remuneración en el régimen agrario. ¿Qué nos dice la ley y el reglamento respecto a la remuneración en el régimen agrario? Para empezar, debemos tener en claro que la ley hace mención a dos denominaciones. Nos habla de la remuneración diaria, que de repente es la que más escuchamos, pero también nos habla de la remuneración básica. Entonces debemos partir primero por entender o por conocer qué es la remuneración básica en el régimen agrario. Y lo que nos dice la ley en específico es que la remuneración básica, en primer lugar, no puede ser menor a la remuneración mínima vital. De allí vamos a partir para los ejercicios también. ¿A cuánto equivale la remuneración mínima vital en nuestro país? A ver, ¿quién recuerda? 1130. Correcto. Gracias, Kenny. ¿Qué más por ahí nos dijo? Gracias, Janet. Gracias. Están muy atentas a la clase de hoy. Eso me alegra bastante. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la remuneración básica no puede ser menor de la remuneración mínima vital vigente, que en la actualidad es 1130.
Me dice no puede ser menor. Ojo, no me dice que obligatoriamente la remuneración básica tiene que ser igual a la remuneración mínima vital, ¿no? Porque una ley nunca puede prohibir mayores beneficios. Por eso es que la ley siempre me da pisos mínimos. Quiere decir que una empresa del régimen agrario podría pactar que su remuneración básica, por ejemplo, sea 1.500. ¿Podría hacerlo? Sí. Lo que no puede es decir que la remuneración básica es menor. ¿Ok? ¿Cuándo es obligatoria esta situación? También me lo dice la norma. Me dice, cuando la jornada laboral del trabajador es menor de 4 horas diarias en promedio a la semana, la remuneración básica no puede ser menor a la parte proporcional de la remuneración mínima vital. Esto me quiere decir que para yo aplicar esto, mi trabajador debe laborar por lo menos 4 horas en promedio diario. ¿Ok? ¿Puedo tener trabajadores a tiempo parcial en el régimen agrario? Sí, podría tener trabajadores a tiempo parcial. Y como los trabajadores a tiempo parcial laboran menos de 4 horas diarias en promedio a la semana, solo en ese caso la remuneración básica podría ser menos de la remuneración mínima vital. ¿Por qué? Porque su remuneración va a ser calculada, ¿no? En forma proporcional sobre la base de la jornada ordinaria del centro de trabajo. Entonces, por lo demás, si mi trabajador cumple una jornada ordinaria de 4 horas en promedio diario más, la remuneración básica no puede ser menor a la remuneración mínima vital. ¿Ok? La remuneración básica se abona con una periodicidad no mayor a la mensual. Quiere decir que podríamos hacer un prorrateo si de repente se quiere hacer un pago semanal. Bien, pero no puede ser mayor a la mensual, lógico, ¿no? Porque eso es para poder fijar el monto de las remuneraciones. Al inicio de la relación laboral, se tiene que fijar o se debe poner en conocimiento del trabajador la periodicidad y forma de pago de la remuneración. Bien, entonces hasta aquí esto es importantísimo. Ahora, para hablar de la remuneración diaria, que digamos es o la denominación más utilizada en el régimen agrario y a veces se deja de lado la remuneración básica, hay que tener en cuenta primero o saber muy bien sobre la remuneración básica, que ya lo vimos, que no puede ser menos de la remuneración mínima vital. ¿Qué debemos saber además antes de ir a ver cómo se compone la remuneración diaria? Que las gratificaciones legales en este régimen equivalen a 16,66 de la remuneración básica. Quiere decir que si mi remuneración básica tomamos lo mínimo, que es 1.130, ¿a cuánto equivale la gratificación en el régimen agrario? ¿O cuánto es lo mínimo que percibe un trabajador agrario como gratificación en el régimen agrario? A ver, hoy día vamos a tener, hoy es nuestra noche de cálculos, vamos a hacer nuestras operaciones. ¿A cuánto equivaldría la gratificación? Mientras alguien calcula allí, Albert nos dice, ¿hay alguna norma que indique el pago semanal de las nóminas? Sí, la propia norma de la 728 cuando te habla de remuneraciones te dice que el empleador puede pactar, puede determinar si la remuneración es entregada, es pagada de forma diaria, semanal, quincenal o mensual. Entonces, eso ya depende de cómo ha establecido la forma de pago. Por eso es que aquí nos dicen que se le tiene que poner de conocimiento al trabajador al inicio de la relación laboral la periodicidad del pago. ¿Bien? A ver, nos dicen 188,26, ¿no? ¿Seguros? A ver, es 1.130, 16,66%. Muy bien, ¿no? 188,26. Quiere decir
que la gratificación es 188,26. ¿Bien? Y la CTS me dice que equivale al 9,72 de la remuneración básica. Entonces, ¿a cuánto equivaldría la CTS? ¿A cuánto equivaldría la CTS? 109, muy bien. 109,84. Entonces, partimos de la premisa que, hablando de mínimos, la remuneración básica equivale a 1.130, la gratificación a 188,26 y la CTS a 109,84. ¿Cómo sacamos la remuneración diaria? La norma me dice que la remuneración diaria equivale a la suma de la remuneración básica más la gratificación más la CTS dividido entre 30. Aquí está, sería remuneración básica, remuneración diaria es igual a remuneración básica más 16,66% de la RB más 9,72% de la RB entre 30. Y acá lo tenemos. ¿Cuánto entonces o a cuánto equivaldría la remuneración diaria en el régimen agrario? ¿A cuánto equivaldría? A ver, saque su cálculo. A ver, Yané por ahí dice 47,61. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con su compañera? ¿Cuál es la operación que tenemos que hacer aquí? Entonces tenemos que la remuneración diaria es igual, hemos dicho, vamos a tomar montos mínimos, la remuneración básica es 1.130 más la, más la gratificación que sería 188,26, ¿verdad? Más 109,84, todo esto entre 30. ¿Cuánto nos sale? En efecto, nos sale 47,60 y decimales, ¿no? Que redondeando sería lo que señala su compañera. Bien, entonces, este es el cálculo de la remuneración diaria. La norma nos da los porcentajes y hablamos de un mínimo. Ahora, como siempre, vamos a dar nuestra primera pausa de 10 minutos, pero los voy a dejar con un ejercicio para que lo hagan mientras están de descanso. Retornando lo vemos. Hemos visto el cálculo si fuera la remuneración básica tomando el mínimo. A ver, para ver si les quedó claro, imaginemos que una empresa del agro ha decidido que la remuneración, o ha pactado que la remuneración básica va a ser 1.300. Si la remuneración básica se fija en 1.300, ¿a cuánto equivaldría la remuneración diaria? Bien, a ver, vamos a dejar ese ejercicio mientras hacemos nuestro primer receso. Bien.
Regresamos. A ver, ahí Janet ya nos sacó. A ver, vamos a ver. ¿Alguien está de acuerdo con Janet? No. Primero vamos a sacar el monto, ¿no? Si la remuneración básica es 1.300, ¿a cuánto equivaldría aquí? ¿A cuánto equivaldría aquí la gratificación? 216,58. ¿Verdad, Yané? Y en el caso de la CTS equivaldría, ¿eh? 1.100, mira, ahí, 300 por 9,72, 126,36. Muy bien. Eso lo tenemos que sumar y dividirlo entre 30, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto nos sale eso? 54, como nos dice Yané, como nos dice Kenny también, 54,76. ¿Ok? 54,76 es lo que equivaldría a la remuneración diaria